Amigos, qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el Museo de Celaya. Estamos precisamente trabajando uno de los documentos más representativos de nuestra colección. A principios del año 2014, esta participación que llegamos a tener con nuestro estimado maestro Herminio Martínez, quien fuera cronista de Celaya, nos permitió generar una confianza en él para ser depositarios de algunos objetos que él tenía en resguardo muy particularmente. Y uno de esos objetos es este que tengo conmigo. Es un manuscrito encuadernado en pergamino. Es un manuscrito hecho en papel de algodón y es un manuscrito del siglo XVII. Nosotros conocemos a este tipo de manuscritos como las famosas cartacuentas o los libros de visitas a los conventos. ¿Y cuáles eran las finalidades? Bueno, era la finalidad de estos libros el tener un registro pormenorizado del acontecer diario o periódico de un convento. Este libro originalmente perteneció al convento de Celaya, pero es un documento no solamente que habla de la historia del convento agustino de Celaya, sino también de otros conventos de la región, por ejemplo, de Yuririapúndaro. Es importante para la investigación histórica porque nos invita a conocer el trajín diario, las aportaciones, los gastos, los ingresos, los egresos, los nombres de los bienhechores, los bienes que tenían, a cuánto ascendían, de qué manera se movía la economía y también las necesidades más apremiantes. Sabemos, por ejemplo, que los carmelitas fueron muy importantes en Celaya para la introducción del agua, o los franciscanos con las técnicas propias de carácter agrícola o con la enseñanza de los oficios. Y nos preguntamos, bueno, ¿y los agustinos? Bueno, pues ellos también tuvieron un papel muy importante en las tareas evangelizadoras, pero particularmente hacia el sur de nuestro municipio y del norte del estado vecino de Michoacán. Este documento es uno de esos documentos tesauro, porque es el documento más antiguo que conservamos en el Museo de Celaya. Lamentablemente muchos de los archivos y de las bibliotecas conventuales se perdieron en los periodos de guerra por los que atravesó Celaya. Sabemos, por ejemplo, que la biblioteca de los agustinos se conserva actualmente en la Universidad de Guanajuato, forma parte del Fondo Conventos de la Universidad de Guanajuato en la biblioteca Armando Olivares Carrillo. Y fíjense ustedes qué interesante, es la biblioteca conventual del estado de Guanajuato que tiene la mayor cantidad de libros del siglo XVI. Pues bien, los invitamos a que se adentren con nosotros a conocer este patrimonio cultural documental, porque el patrimonio cultural no solamente es arquitectura u obras de arte, también hay un patrimonio documental que tenemos que proteger, que tenemos que investigar y que tenemos que difundir. Este documento tiene aproximadamente 190 páginas. Y es un documento que decía el maestro Herminio Martínez, que él a su vez lo había recibido en donación como parte de un bienhechor que quiso restituir este documento a la ciudad de Celaya después de haberlo rescatado uno de sus antepasados y de haber sido testigo precisamente de un saqueo de la biblioteca de San Agustín de Celaya. Él vio cómo las personas que saquearon este patrimonio documental se llevaron todos los libros, los documentos, y se les cayó un documento. Al ver él a lo lejos que este documento había quedado en el campo, se atrevió a recogerlo y por la complejidad del manuscrito no podía sino solamente leer algunas partes para él muy poco entendibles, porque por supuesto estamos hablando de un uso del lenguaje del siglo XVII, del siglo XVIII, que dista en cierta forma de la manera de expresarnos y de escribir en la actualidad. Pero este descendiente de esa persona que recogió este documento del campo
pues quiso donarlo al maestro Herminio Martínez y con ello recuperar parte de la historia de uno de los conventos más emblemáticos de nuestra ciudad.